les dejo el resumen de sistema visual. Agarren algo que comer y pues vamos a darle. Bueno, el sistema visual se va a componer por tres partes: el órgano receptor, la vía visual y por último una región cortical. Hablando del órgano visual, tenemos que va a empezar por la esclerótica, la coroides y la retina, siendo la esclerótica la parte más externa, tejido conjuntivo. Luego sigue la coroides, que es una región vascular, y por último la retina, que es la parte más interna. Terminando la esclerótica, se va a continuar con la córnea, que es la primera que va a hacer contacto con la luz, con el efecto lumínico, el fenómeno lumínico. Va a llegar por la córnea, esta va a servir para homogenizar el haz de luz. Luego va a pasar por el iris, que es el que se encarga de controlar qué tanta luz va a pasar. Y por último llega al cristalino, el cual la va a refractar. Ahí vamos a tener otras estructuras, unas que son el músculo ciliar, que se encarga de constriñirse o relajarse para que los ligamentos suspensorios abomben o elonguen el cristalino y que pueda refractarse esa luz. Tenemos unas estructuras líquidas también, que es el humor vítreo, que está en la cámara posterior, y el humor acuoso, que está en la cámara anterior. Cuando la luz pasa por la córnea, ya vimos que se homogeniza. El iris va a decir que tanto pasa por el cristalino y este se va a refractar. Cuando se refracta, la imagen que estamos viendo nosotros en nuestro campo visual va a sufrir dos fenómenos. Uno es el de cruzamiento o el de inversión de ambos ejes, es decir, lo que está arriba se pasa para abajo, lo que está abajo se pasa para arriba. Y una vez que impacta con la retina, dependiendo de las células que esté impactando, van a ser colores o van a ser unas imágenes que sobre todo nada más va a medir la intensidad de la luz, es decir, va a ser la visión nocturna, y van a discurrir después por el nervio óptico, van a seguir su camino por el nervio óptico hasta que lleguen al cuerpo geniculado lateral y a la corteza. En un momento lo vamos a ver. Las longitudes de onda que son visibles para el ojo humano son de 400 a 700 nanómetros, que van de la luz violeta a el rojo. Más allá de los 400 nanómetros, es decir, si se hacen más chiquitas, 300, 200 nanómetros, van a empezar a irse hacia el ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma. Si son más de 700 nanómetros, van a irse al infrarrojo y luego ya a las ondas de radio, que ya se miden más en frecuencia de hertz. Ahora, hablando de la retina, si nosotros la viéramos con un oftalmoscopio, que por cierto es el único nervio que podemos ver desde afuera, veríamos nosotros lo siguiente. Este es un oftalmoscopio completo. Les había comentado yo que con uno normal veríamos nada más un puntito, pero imaginando que tenemos la visión global, veríamos, esta sería la región nasal, estaría la nariz, acá estaría la otra retina, más para allá. Entonces en la región nasal veríamos que está pegadito ahí el disco óptico, que es una región que se ve más amarilla y donde confluyen los vasos sanguíneos en esa retina, y donde confluyen también todos los axones. Es el inicio del nervio óptico. Esa región está desnudada de mielina y no hay nada de conos ni de bastones. Está desprovista de conos y de bastones. Aquí no podemos ver, es el punto ciego. Luego tenemos la mácula, que es esta de aquí, que también se le conoce como mácula lútea. ¿Sí? Aquí está por colores, la mácula lútea, que es una región en donde hay más bastones que conos, pero también ya empieza a haber conos. Y por último tenemos la fóvea central. Esa fóvea central es el punto máximo de visión, es donde tenemos más conos, donde mejor le sirve la estimulación lumínica para que nosotros veamos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos disco óptico, mácula lútea y fóvea central. Tenemos también arterias y venas. Unas son nasales y otras son temporales. Las que son nasales van a tomar ese nombre,
arterias y vénulas nasales. ¿Cómo vamos a distinguir entre una arteria y una vénula? Aquí nada más puse arteriolas o arterias. Pero ustedes las van a distinguir en el oftalmoscopio porque las vénulas se ven más rojas, se ven como que más hacia ti, porque son más superficiales a la retina. Y las arterias son un poquito más profundas, porque son las que están irrigando directamente los conos y los bastones, que son más profundos. Entonces las vénulas son más periféricas, las arterias un poco más profundas, se ven más pálidas. Y obviamente que las que están en la región temporal, como son esta, pues se van a llamar arterias y vénulas temporales. Las capas de la retina son 10. Vamos a empezar con la capa del epitelio pigmentado. En esta capa, bueno, se llama así precisamente porque está pigmentada. Están ahí unas células que tienen bastante melanina y toman en el humano un color marrón. Van a estar dándole sustento a la capa de conos y bastones, que es la segunda capa. En esta capa va a estar prácticamente el receptor de estas células visuales, en las cuales va a estar la sustancia fotosensible. Ahorita vamos a ver qué es la rodopsina y la iodopsina. Luego sigue la capa limitante externa. Aquí van a estar teniendo contacto las células fotosensibles con las células de Müller, que son otras que le están dando sustento, al igual que las del epitelio pigmentado. Y luego sigue la capa nuclear externa. En esta capa nuclear externa van a estar los cuerpos neuronales de las células fotosensibles. De ahí sigue la capa plexiforme externa, que ahí es donde se van a estar dando las uniones sinápticas entre las fotosensibles y las bipolares, así como las horizontales. Las horizontales les van a servir a las fotosensibles para comunicarse entre ellas, y las bipolares para comunicar a las fotosensibles con las ganglionares. Luego tenemos la capa nuclear interna. Aquí van a estar los cuerpos neuronales tanto de las bipolares, de las de Müller y las amácrinas. Luego tenemos la capa plexiforme interna, que iba a ser las uniones entre las bipolares y las ganglionares. Aquí están las uniones sinápticas entre las bipolares y las ganglionares. Luego tenemos la capa de células ganglionares en sí, que van a ser los cuerpos neuronales de las células ganglionares, que son las que van a dar al nervio óptico, por lo que la novena capa se llama capa de fibras nerviosas, que es la que lleva los axones de las células ganglionares, provistas de en esta región todavía amielínicas, y una vez que sale el nervio óptico se van a mielinizar y van a llegar al cuerpo geniculado lateral y luego ya a la corteza. Y por último tenemos la capa limitante interna, que se llama así precisamente porque va a ser la que va a limitar la retina con el cuerpo vítreo. Ahora, esas capas van a tener, como ustedes ya vieron, varias células, y de aquí las más importantes obviamente son las fotosensibles. Están los bastones. Los bastones van a tener una sustancia fotosensible llamada rodopsina, que se va a encargar de la visión nocturna. La rodopsina, igual que la iodopsina, otra sustancia fotosensible, una proteína, se va a degradar al contacto con la luz, y esa degradación va a hacer que el impulso nervioso o los canales de sodio tengan una respuesta diferente a un potencial de acción, y estos potenciales se les llama potencial graduado. Quiere decir que entre más luz le pegue, más se va a degradar la fotosustancia o la sustancia fotosensible, y me va a dar un potencial, como su nombre lo dice, graduado, de poquito en poquito, no como el potencial de acción, que esa disparaba una vez y hasta que no se terminaba no podía haber otro potencial de acción, no se podía despolarizar esa membrana. Más o menos son 100 millones, y el neurotransmisor que utilizan es el glutamato. Luego tenemos los conos. Estos son para la luz a colores. La sustancia fotosensible es la iodopsina. Va a haber más conos en la fobia central. Como ya les mencioné, es la que nos da la visión a colores, son de 7 millones. También el neurotransmisor es el glutamato. También se da por potencial graduado dependiendo del haz lumínico que le esté pegando. De hecho, estos funcionan a mayor luminosidad.
y va a haber de tres tipos, sensibles al verde, al azul y al rojo. Más o menos varían entre los 450, 535 y 700 nanómetros. Luego tenemos las células bipolares, que estas van a conectar a los conos y a los bastones con las ganglionares, que son estas que hemos visto ahorita. A los conos y a los bastones con las ganglionares, con estas de acá. Luego tenemos los ganglionares en sí, que estas van a estar yendo hacia el nervio óptico, van a pasar por el hipotálamo, por el folículo superior, por el cuerpo geniculado lateral, y también van a utilizar como neurotransmisor el glutamato. Estas sí van a dar potenciales de acción. ¿Por qué? Porque una vez que estas ya se regularon, que vieron cuál es la intensidad de luz que quieren pasar, ¿sí? Por medio, bueno, no que quieren ellas, por medio de la intensidad que les está pegando, que está degradando a la rodopsina y a la iodopsina, una vez que llega aquí, ahora sí se dispara un potencial de todo o nada, un potencial de acción. Están también las interneuronas, que estas pueden ser horizontales o amácrinas. Las horizontales, que son estas, son entre los receptores, entre los conos y los bastones, y las amácrinas, esas no tienen dendritas, son estas de aquí, que nada más le van a servir entre los bipolares y las células ganglionares. Pero ambas van a servir como inhibidores, es decir, les van a estar diciendo a estas cuándo disparen, cuándo no, para dar una imagen más nítida, un campo visual más íntegro. Y como son inhibitorias, tienen que estar diferenciando entre si mandan o no mandan impulsos. Esas neuronas tienen que funcionar con un neurotransmisor inhibitorio. ¿Cuál es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia? El GABA, el ácido gamma aminobutírico. Con eso van a funcionar. Y por último tenemos a las células de Müller, que estas son muy similares a los astrocitos. Las células de Müller son estas de aquí. Van a estarle brindando sustento también a las células fotosensibles, a los conos y a los bastones, junto con la capa del epitelio pigmentado. La vía visual. Bueno, primero, para hablar de la vía visual tenemos que comprender algo. En nuestro campo visual, nosotros tenemos una región central que tiende a ser un poquito más nítida, un poquito más uniforme. Y eso es dado precisamente porque, si ustedes recuerdan, en la parte nasal teníamos nosotros el disco óptico. Entonces quiere decir que en la parte nasal, en la parte central de la retina, en la hemirretina central, va a captar menos luz. ¿Y de dónde capta del campo visual la hemirretina nasal? De los campos temporales. Y al revés, los campos temporales van a captar la luz que viene del campo visual nasal. De ahí que las periferias sean un poco más borrosos que los centros. Y en el centro está la máxima agudeza visual. Es decir, nosotros vamos a tomar de un ojo una visión monocular de cada lado, se va a consolidar en una visión binocular, con el centro siendo más nítido. De ahí que los cuadrantes se van a dividir en una hemirretina izquierda, una hemirretina derecha, ¿sí? O un campo visual izquierdo-derecho, y cuadrantes superiores e inferiores, superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo, inferior derecho. Y eso va a obedecer a lo que les acabo de comentar, que hay una hemirretina nasal y una hemirretina temporal, así como hay una retina superior y una retina inferior. Para entenderlo un poco mejor, vamos a ver esta imagen, ¿sí? Quiero que le presten atención a que todo el hemisferio izquierdo, que está coloreado en azul, como grisáceo, se encarga de ver el campo visual derecho. Hemisferio izquierdo ve el campo visual derecho. Y el hemisferio derecho ve el campo visual izquierdo. ¿Por qué? Vean ustedes esto. Este es el campo visual. Aquí yo tengo el campo visual derecho. Vean que ese campo visual derecho, ¿quién lo está viendo? El lado izquierdo. Si estoy hablando del ojo izquierdo, lo va a ver la vía temporal, la retina temporal, hemirretina temporal, que se va a ir por la vía temporal. Si lo está viendo el ojo derecho, entonces lo va a ver la hemirretina nasal, porque aquí estaría la nariz. Esta sería nasal, pero esta sería temporal. Aquí estaría el temporal, pero esta del ojo derecho sería nasal. ¿De acuerdo? Y de aquí los dos van a ir hacia el hemisferio
izquierdo para ver el campo visual derecho. Y al revés, la hemirretina nasal izquierda con la hemirretina temporal derecha van a ver el campo visual izquierdo y va a venir aquí a cruzarse en el quiasma óptico y este se va a ir directo hacia el hemisferio derecho. El hemisferio derecho ve el campo visual izquierdo. Eso es importante conocerlo. ¿De qué lado vamos a tener nosotros el disco óptico? En las partes nasales, pero las partes temporales van a ser las que tienen la mayor agudeza visual, sobre todo aquí en la fobia central. Por eso es que en el centro vemos mejor. Y en las regiones temporales, que las va a agarrar la zona nasal donde está el disco óptico, son un poco más desenfocadas y tenemos el punto ciego ahí. Las estructuras que tenemos aquí es el nervio óptico, que va obviamente de la retina donde empieza el disco óptico hasta que llega el quiasma óptico. Del quiasma óptico en adelante se llama cintilla óptica. Esa cintilla óptica, ¿a dónde va a llegar? Al cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral va a darnos dos ramas, una superior y una inferior. ¿Qué es lo que va a determinar esto? La cisura calcánea o la cisura calcarínea, ¿sí? Una vez que se divide, primero va a ascender en el asa de Meyer y ese que va a ascender luego baja y se convierte en la radiación lingual. Pero si se va por la parte parietal, va a tomar la radiación de la cuña. Esa radiación de la cuña va a ir hacia arriba de la cisura calcánea. Ahorita la vamos a ver, la cisura calcánea. Y si se va por la de Meyer, va a viajar por la región temporal, el lóbulo temporal, hacia la radiación lingual. Y de ahí pues va a llegar al área 17 de Brodmann. Después vamos a ver las áreas de Brodmann. Muy bien, ahora vamos a tomar en cuenta eso que acabamos de ver y vamos a hacer unos experimentos para que quede bien claro. Primero vamos a seccionar a nivel del nervio óptico. Si yo secciono a nivel del nervio óptico en la vía visual, ¿qué es lo que voy a ocasionar en el paciente? Una ceguera homolateral. ¿Por qué una ceguera homolateral? Muy sencillo. Si yo le corto aquí, ¿de dónde voy a dejar de obtener el estímulo? Pues de todo el ojo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Pues nada más lo que me está dando el ojo derecho. ¿Y qué es lo que me va a dar el ojo derecho? Primero me va a dar la información de el campo visual derecho, porque tengo mi lado nasal derecho normal, y me va a dar el campo izquierdo por medio de la hemirretina temporal derecha, que me va a dar esta, ¿sí? Entonces voy a tener ambos campos visuales de ambos hemisferios, los voy a tener respetados. Uno viene por este lado, uno viene por este lado, de manera que voy a ver sin ningún problema. Y si es superior o inferior, no le va a estorbar tanto, porque aquí tengo uno superior, bueno, aquí tengo uno inferior y aquí tengo uno superior. Y al momento que llegan al cuerpo geniculado lateral, se integran, de manera que no va a notar ninguna molestia en ver bien arriba y abajo, inferior y superior. Por eso va a causar una ceguera homolateral. En el segundo caso, se está seccionando la parte o la vía temporal de ambos lados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿De dónde está tomando la información la vía temporal o la hemirretina temporal? Está tomando la información del campo visual nasal. Entonces, si yo le corto esto, no voy a ver esto. Entonces, voy a dejar de ver en medio, la vista media. Se llama hemianopsia binasal. Igual, como se sigue respetando los cuerpos geniculados laterales, no le afecta en los cuadrantes superiores o inferiores. Nada más pierde el campo visual de la hemirretina donde se está afectando. Y lo superior e inferior lo sigue respetando porque hay otra
hemirretina que también tiene superior e inferior. Eso es importante que lo entiendan. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una lesión en el quiasma óptico? Como por ejemplo un adenoma hipoficiario que empiece a lesionar o a empujar a nivel del quiasma óptico. Que las hemirretinas nasales no van a poder mandar sus estímulos porque se cruzan por el quiasma óptico. Y al momento que se cruzan, no van a mandar su señal, que de dónde viene, de la hemirretina nasal, que ve el campo visual temporal. Campo visual temporal, hacia afuera, los externos. ¿Qué me va a causar? Pues si no veo eso, me va a causar una heminopsia bitemporal, porque de ambos lados de los temporales no los voy a poder ver, porque esto no está recibiendo, recibe la luz de acá. ¿Sí? Acuérdense que se cruza y se invierte. No lo va a tener, no lo va a poder transmitir. Luego, en el ejemplo número 4, vean que la lesión está en la cintilla óptica. Esto me va a generar una hemianopsia derecha. ¿Por qué? ¿Dónde le estoy cortando? Aquí, donde se me juntan las dos vías que me traen información. ¿De dónde? Pues me traen información del campo visual derecho. ¿Por qué el campo visual derecho? Porque la hemirretina temporal izquierda me recibe el campo visual derecho. Y la hemirretina nasal derecha también me está recibiendo el campo visual derecho. Si estos dos me los bloquean, voy a tener una hemianopsia derecha. Que se pueden dar otras cosas, como por ejemplo una sección a medias aquí y una sección a medias aquí. Es muy raro. Eso casi no pasa. Pero aquí sí. Entonces, si se secciona esta parte, me va a dar una hemianopsia derecha. ¿Por qué? Porque no puedo ver con este lado el campo derecho, ni con este lado el campo derecho. Hemianopsia derecha. Ahora viene lo interesante. Vean ustedes. ¿Qué pasa si yo tengo una sección en el asa de Meyer? Una vez que ya pasó por el cuerpo geniculado lateral, ¿qué va a pasar? Que al momento que yo corto aquí, al momento de yo cortar aquí, se va a cortar toda esta comunicación, ¿sí? Que va a venir a la radiación de la língula, de la radiación lingual, antes de que llegue al área visual, al área de Brodmann 17. ¿Esto qué me va a ocasionar? Bueno, sí llegó aquí, pero luego de aquí, la que venía del hemisferio, que venía del lado derecho, de la hemirretina nasal, sí pasa. O sea, sí voy a ver del lado derecho, pero nada más voy a ver de la parte inferior, porque esta parte que va a la parte superior, nada más ve lo inferior, y esta parte que va aquí a lo inferior vería lo superior. Esta no la puedo ver porque me la cortaron. Entonces todo lo demás está sin alterarse, pero esto sí. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poder ver la parte superior. No voy a poder ver la parte superior. ¿Cómo se va a manifestar? Con una cuadrantanopsia superior derecha. Es decir, puedo ver el cuadrante puedo ver el campo visual izquierdo, sí, porque el campo visual izquierdo no está alterado, este no está alterado y este no está alterado. Vienen acá los dos y no tienen nada, pero mi campo visual del hemisferio izquierdo, o sea que me va a dar el campo visual derecho, sí está alterado. ¿Cuál? Nada más un cuadrante. ¿Cuál cuadrante? El cuadrante superior. Aquí visualmente pareciera que es el inferior, pero recuerden que me volteó acá la imagen, lo superior lo hizo inferior, entonces aquí se vuelve a voltear y la parte superior no la voy a poder ver, de ahí que me da una cuadrantanopsia superior derecha. Ahora, si pasa al revés, en vez de acá en el asa de Meyer se lesionara exactamente aquí en la radiación de la cuña, ¿sí? En la radiación de la cuña que va por el lóbulo parietal, me daría una cuadrantanopsia ahora inferior derecha. Sí vería lo superior, o sea, esto sí lo vería, por eso está en blanco, pero no puedo ver el cuadrante inferior derecho. Acuérdense que aquí en el hemisferio izquierdo yo estoy viendo lo derecho, entonces
¿Ese cuadrante lo veo? Sí, pero nada más a medias, porque nada más de una parte me está llegando información que sería por el asa de Meyer y la radiación lingual. La radiación de la cuña está seccionada, por lo tanto me genera cuadrantanopsia inferior derecha. Ahora, ¿qué pasa si fuera una sección, pero nada más a nivel cortical y en la región anterior? Porque resulta que al momento de que llega a la región cortical se va a dividir en dos. Una que es una región anterior, que se encarga de la visión periférica, y una macular, que es posterior y se va a encargar de la visión central. Vamos a suponer que aquí se va a lastimar nada más la región posterior, por eso aquí les ponen la corteza hasta acá para que la puedan dividir en dos, una anterior y una posterior. Y aquí les lesionan la anterior. Imagínense que esta línea no llega completamente, aquí un error del libro, y la posterior se conserva. ¿Qué es lo que va a pasar? Que toda esta vía sí va a llegar, toda esta vía sí va a llegar, la vía de acá va a llegar, esta no va a llegar completa, pero no se va a ver dañada del lado izquierdo, no se va a ver dañada la región macular. Entonces voy a ver todo el lado izquierdo, todo mi campo visual izquierdo va a estar íntegro, la mácula va a estar íntegra, pero del lado donde no se dañó. Y del otro lado voy a tener una hemianopsia derecha, es decir, no voy a ver nada. Esto de aquí no lo voy a ver porque me lastimé a nivel de esa radiación, ¿sí? No voy a ver nada, pero voy a conservar la región macular. ¿Por qué? Por lo que me está ayudando el hemisferio derecho, más aparte interconexiones que hay de la región macular izquierda. Por eso se llama hemianopsia derecha con mácula endemia. ¿De acuerdo? Y si hubiera, por ejemplo, un golpe en la región posterior que nada más me lastimara o me lesionara la región macular, sería una persona que tendría un escotoma, en ambos ojos, es decir, vería nada más un puntito que no veía de ambos ojos, un escotoma bilateral, una mancha en el centro de ambos lados. El tracto geniculo-calcarino nos sirve para comprender por qué pasa eso de la cuadrantanopsia que estamos viendo ahorita. Ustedes saben que existen tres cisuras: la cisura central o de Rolando, que es la que nos va a dividir entre lo somatosensorial, ¿sí? Una parte somática y una parte muscular y una parte sensorial. Luego tenemos una cisura temporal, que se le conoce, de acá se llama de Rolando también, se conoce como cisura de Silvio. Y tenemos una cisura occipital o calcánea, que también se le conoce como calcarina. ¿Por qué vemos esto? Aquí tienen ustedes el haz de luz como viene. Este sería como la dirección en la que estamos viendo el objeto. Esto sería lo de arriba, pasaría hacia abajo, y lo de abajo pasaría hacia arriba. Y viene, vean aquí ustedes, lo de arriba viene al cuerpo geniculolateral, pasa por el asa de Meyer, bueno, aquí lo ponen hacia acá, pero imagínense que sube un poquito y luego baja, y llegaría lo de arriba, llegaría a la región infracalcánea o infracalcarina, ¿sí? A la región de abajo. Pero ¿qué está viendo la región de abajo? Lo de arriba. Entonces aquí lo voltea. Por eso nosotros lo interpretamos ya bien, porque nuestro cerebro lo voltea. Por lo tanto, si estamos viendo la parte de arriba con esa región de abajo, ¿qué pasa?
Este el asa de Meyer que les comentaba. ¿Qué pasa si hay una lesión? Bueno, si vimos que esto ve lo de arriba, ¿cuál ve lo de abajo? Esto ve lo de abajo, aquí lo va a voltear, invierte la imagen, recuerden que la invierte y la cruza, viene por aquí y la región supracalcánea o supracalcarina va a ver la parte de abajo, va a tener el campo visual de abajo, ¿sí? Como habíamos visto que era el hemisferio izquierdo, obviamente que va a ser la región, el cuadrante inferior derecho. Recuérdense que la cruza, ¿sí? La va a cruzar. Entonces, si yo lesiono el hemisferio izquierdo en la región supracalcarínea, ¿qué me va a causar? Va a ser una lesión en la cuña que me va a causar una cuadrantonopsia inferior derecha. Si es arriba, si es arriba, me va a causar una lesión abajo, en el campo visual de abajo. Y si es abajo, pues me va a causar una lesión en la língula. ¿Sí? Si es abajo, me va a causar una cuadrantonopsia superior derecha. ¿Sí? Estamos hablando del mismo lado, estamos hablando del mismo hemisferio. ¿De acuerdo? Eso es para que ustedes comprendan más eso que vimos ahorita en las vías visuales. Se da por eso, el cerebro los voltea. Ahora, los reflejos pupilares. Existen 3 reflejos. Los primeros 2 que vamos a ver son los reflejos pupilares. El primero es el reflejo fotomotor, que se le conoce como reflejo fotomotor directo. Y luego tenemos el reflejo consensual, que se le conoce como reflejo cruzado. Ahorita vamos a ver por qué consensual. Y por último, no es un reflejo pupilar, pero también es un reflejo que se da en la vía visual, que es el reflejo de acomodación, el cual tiene que ver con el músculo ciliar y el cristalino. Vamos a ver qué estructuras tenemos aquí primero. Está el núcleo pretectal, el núcleo del pretectal. Luego tenemos el núcleo del cuerpo geniculado medial, el núcleo del cuerpo geniculado lateral, que es el que hemos estado viendo, el brazo del colículo superior. Son estructuras que vamos a ir viendo un poco más cuando veamos las estructuras cerebrales completas. Tenemos el núcleo de Edinger-Westphal, que es el del tercer par craneal, ahorita lo vamos a ver en más detalle. El núcleo rojo, que tiene algunas funciones motrices, la base del pedúnculo cerebral, la cintilla óptica que ya vimos, el tercer par craneal, el trayecto del tercer par craneal, el ganglio ciliar, el trayecto del segundo par craneal, las células de la retina, que son estas de aquí, y por último el iris. Ahora, vamos a ver primero el reflejo fotomotor. ¿Qué pasa en el reflejo fotomotor o en el reflejo directo? Imagínense que el haz de luz va a pasar aquí por el iris, llega e impacta, bueno, no pasa por el iris, perdón, pasa por la pupila. Acuérdense que es un espacio virtual. Pasa por la pupila, impacta sobre la retina temporal de este lado derecho y va a venir por todo el lado temporal, va a pasar hasta acá por el núcleo del cuerpo geniculado lateral y va a llegar hasta el núcleo pretectal, ¿sí? Entonces viene retina temporal, núcleo pretectal homolateral, pero ven aquí cómo se cruza hacia el núcleo pretectal contralateral y luego regresa la señal. Miren, ven aquí, regresa y de aquí la pasa, hace sinapsis o conecta interneurona al núcleo de Edinger-Westphal. Una vez que llega al núcleo del Edinger-Westphal, empieza una señal eferente que va primero al ganglio ciliar y del ganglio ciliar al iris. Todo es homolateral excepto por las sinapsis del núcleo pretectal, que es aquí una vuelta. Todo esto es homolateral. Viene temporal, núcleo pretectal, se regresa y luego viene al núcleo de Edinger-Westphal, ganglio ciliar y llega al iris homolateral. Por eso se llama directo. Vean ustedes qué pasa si
la luz pega en la retina, viniera la luz así, y pega en mi retina nasal. Vean cómo aquí va primero a cruzarse en el quiasma óptico, se viene por la cintilla óptica contralateral, llega al núcleo pretectal contralateral, y de aquí hace sinapsis y se va al núcleo de Edinger-Westphal contralateral, y de aquí va a pasar al ganglio ciliar otra vez contralateral para hacer sinapsis, para estimular el iris contralateral. La luz entró por acá y el músculo que se contrae es este. A eso se le conoce como reflejo consensual, ¿sí? O indirecto. Es el que tenemos que medir poniéndole una hoja o poniéndole en la mano para que el haz de luz nomás le dé este ojo y ver nosotros si se contrae este. Si este no se contrae, quiere decir que hay algún problema con alguna de estas vías. Está habiendo alguna incomunicación por algún traumatismo, por algún tumor, ¿de acuerdo? Entonces, reflejo fotomotor directo va a venir por la retina temporal, reflejo consensual por la retina nasal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar con el iris? Estamos buscando que haya una miosis, porque nosotros estamos pasando un haz lumínico repentino y con una intensidad considerable, para que en el momento que hace contacto y viene con la retina y viene y se comunica con los núcleos, mande una señal de miosis, de que se constriña esa retina porque le está llegando demasiada luz y necesita cerrarse para que pase menos luz. Eso es lo que buscamos, una miosis. Cuando nosotros apuntamos la luz aquí, se va a cerrar del mismo lado para el reflejo fotomotor, y luego lo cerramos aquí, pero viendo buscando que tenga una miosis consensual en el lado izquierdo. Eso es lo que estamos buscando, y eso lo hace el sistema nervioso autónomo parasimpático. La miosis lo da el sistema nervioso parasimpático, diferente a la midriasis. La midriasis es la dilatación pupilar, la miosis es la constricción pupilar, la midriasis es la dilatación pupilar que la va a dar el sistema autónomo simpático. Midriasis simpático, miosis parasimpático. ¿Cómo se da la miosis? Es un proceso muy complejo. ¿Cuándo se da la miosis? Cuando hay poca luz, que necesita entrar más luz. En condiciones de poca luz, por ejemplo en la noche, se va a dilatar la pupila para que entre más luz, o cuando hay una descarga adrenérgica o algún abuso de sustancias. ¿Cómo se va a dar? Va a dispararse primero una señal desde el hipotálamo, va a pasar por la protuberancia, va a llegar hasta el núcleo cilioespinal, que vean dónde está, en la médula espinal a nivel de las torácicas, o sea, a nivel torácico. Va a llegar al asta lateral, de ahí va a pasar por la arteria subclavia a ese nivel, aquí le ponen un pulmón para que más o menos se ubiquen ustedes, llega al ganglio cervical superior. Recuerden que estamos hablando ya del sistema nervioso autónomo, después lo vamos a ver con más detalle. Y luego aquí estaría la carótida externa, esta sería la carótida interna. Recuerden que no tiene ramas hasta que llega ya al cráneo. Acá está por ejemplo la arteria oftálmica, y aquí va a ser, este sería como a nivel del canal auditivo, llegaría al nervio craneal número 5, que es el trigémino, y vean ustedes cómo va a dar una rama para el nervio ciliar largo, que el nervio ciliar largo lo que va a hacer es precisamente conectarse con el iris y decirle, ¿sabes qué? Dilátate porque hay bronca, nos están asustando, nos quieren matar, tienes que correr, necesitas ver lo mejor que puedas. Y va a hacer que el músculo o las fibras musculares del iris, las radiales, se contraigan y las anulares o las circulares se relajen para que se dilate la pupila. Y por otro lado, también va a estar estimulando ese mismo impulso a algunos vasos y las glándulas sudoríparas, al músculo palpebral de Müller, para que también se le permita todo que entre más luz, ¿de acuerdo? Entonces,
simpático va a ser midriasis, parasimpático miosis. La miosis la dan los músculos o las fibras musculares circulares y anulares, las midriasis las radiales. ¿De acuerdo? Así de sencillo. El reflejo de acomodación, ¿quién lo va a dar? Lo va a dar el tercer par craneal también, y lo va a hacer mediante el estímulo de enfoque del ojo. También va a haber una retroalimentación en la cual, en el caso que requiera enfocar hacia la visión cercana, se va a constriñir o se va a contraer el músculo ciliar, lo que va a permitir que los ligamentos suspensorios se relajen o se aflojen, y eso hace que el cristalino se abombe, y al abombarse mejora la refracción de la luz. Así es como funciona. Si se relaja el músculo ciliar, se tensan los ligamentos suspensorios y se va a oblongar o se va a elongar el cristalino, y eso va a disminuir la refracción. Así es como funciona el reflejo de acomodación. Les digo, no es un reflejo pupilar, pero también nos va a funcionar en las vías visuales. Por último, tenemos la mirada conjugada. La mirada conjugada es un tema que vamos a ver muy rápido. Todo tiene que ver con el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial lo que hace es que comunica el sexto par craneal con el tercer par craneal. El tercer par craneal, recuerden ustedes que es el que se va a encargar de inervar varias cosas. Por ejemplo, el recto interno, el recto superior, el recto inferior, así como el oblicuo inferior. ¿De acuerdo? En este caso vamos a tomarle nosotros importancia al recto interno y al recto externo, que ese no está inervado por el tercero, está inervado por el sexto, que es el abducens. Pero estos dos, como les digo, tienen relación. Ese es el núcleo del tercer par craneal, este es el núcleo del sexto par craneal. Ahora, fíjense, en situaciones normales, ¿qué pasa? Se da el estímulo para que se contraiga el recto externo, ¿sí? Llega el impulso al par craneal sexto del lado derecho, vamos a suponer, ¿sí? Entonces le llega el impulso aquí, pero al mismo tiempo que le llega el impulso a este, le tiene que llegar un impulso al tercer par craneal de este lado, es decir, del lado izquierdo. ¿Para qué? Para que la mirada se vaya hacia la derecha. O si le llega al lado izquierdo, al abducens del lado izquierdo, tiene que mandar un impulso al par craneal número 3 para que el recto interno también se contraiga y que la mirada de ambos ojos se vayan hacia la izquierda. En estos ejemplos, ¿qué es lo que va a pasar? Y de estos ejemplos hay muchos. Podemos ponerle para el recto inferior, para el abducens, para el patético. Todos van a seguir el mismo mecanismo. Vamos a suponer que nosotros queremos que el paciente voltee hacia el lado izquierdo, pero hubo una sección, se seccionó el fascículo longitudinal medial del lado derecho. Entonces yo le pido al paciente que voltee hacia su lado izquierdo. ¿Qué va a pasar? Como esto está seccionado, ¿sí? Esto está seccionado, y yo le estoy pidiendo al paciente que me voltee hacia el lado izquierdo, ¿qué creen? Que el núcleo del sexto sí dispara y voltea hacia el lado izquierdo, hacia acá. En este caso, como lo tenemos de frente, hacia acá. Pero el derecho nunca le llegó la información porque está seccionado, lo cortaron. Entonces, ¿qué pasa? Que el izquierdo sí voltea hacia la izquierda y el derecho se queda paralizado, lo que ocasiona de manera refleja un nistagmo del ojo izquierdo. Quiere decir que sí voltea, pero empieza a hacer esto. Sí voltea, pero se empieza a regresar, un nistagmo hacia la derecha. Pasa lo mismo si yo secciono del otro lado. Si secciono del otro lado, le va a mandar la información al sexto par craneal para que se voltee hacia la derecha, pero este no va a disparar acá. Bueno, sí dispara, pero está seccionado, nunca le llega la información al recto interno, por lo que el derecho sí voltea a la derecha, pero el izquierdo se queda paralizado, y al momento de que se da la abducción de este ojo, va a empezar también a tener un nistagmos hacia la izquierda. Y por último, pues está el ejemplo de que en ninguno de estos dos se va a dañar el tercer par craneal, porque la sección está acá, por lo que la
mirada convergente no se daña. La persona puede hacer viscos perfectamente porque no se dañó el tercer par craneal, que es el que se encarga de estimular el recto interno, por lo que la mirada convergente no se daña. Nada más es un ejemplo que les quise poner. Hay muchos ejemplos que podemos nosotros poner de los demás pares craneales. Si ustedes saben cómo funciona, es muy sencillo intuir cuál va a ser la lesión. Espero que les haya servido esta clase. Aquí nada más les dejo las anotaciones. El nistagmo del ojo derecho pues es nada más lo contrario, la convergencia se conserva. Espero que les haya servido. Estudien mucho para su examen, que es de esta semana que viene a la otra, creo, o el viernes nos toca, no estoy muy seguro. Y pues que les vaya muy bien, que tengan